Pongámonos en pie y ponga su Biblia ahí en su asiento y denle un buen aplauso a Jesucristo, porque se merece la honra y la gloria, la alabanza y el poder por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en el nombre de su Hijo único, Jesucristo, y en Espíritu Santo le enviamos la oración para que retorne hacia nosotros su gracia y bendición operando en cada uno, y que el Espíritu Santo nos ayude a recibir el alimento de su palabra, que produce el efecto que usted tiene y desea en cada uno, y que nos dé vida por el Espíritu Santo, y que también nos dé la capacidad de poder escuchar y hacer lo que la palabra nos diga, porque humanamente, Señor, no somos capaces. Por eso pedimos que nos ayude, y le damos gracias por lo que está haciendo en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Dice la palabra: Volveos, oh hijos rebeldes, porque yo soy vuestro Señor, dice Jehová. Os tomaré uno por ciudad y dos por familia, y os traeré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, y ellos os pastorearán con conocimiento y discernimiento. Acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más: el arca del pacto de Jehová. No vendrá a la mente ni se acordarán de ella, no la echarán de menos ni la volverán a hacer. En aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono de Jehová. Todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa del nombre de Jehová, y no andarán más según la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos la casa de Judá caminará con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a nuestros padres. Yo decía: ¿cómo te he de poner entre los hijos y te he de dar la tierra deseable, la heredad más bella de las naciones? Y yo mismo decía: me llamarás Padre mío, y no te apartarás de en pos de mí. Pero como la mujer que traiciona a su compañero, así me habéis traicionado, oh casa de Israel, dice Jehová. Una voz fue oída en los cerros, es el llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino y se han olvidado de Jehová su Dios. Volveos, oh hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Henos aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente para engaño son las colinas, y el bullicio en los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Lo vergonzoso ha consumido desde nuestra juventud el esfuerzo de nuestros padres, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra vergüenza, y nuestra desgracia nos cubre, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra Jehová nuestro Dios desde nuestra juventud hasta este día. No hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, este es un libro profético. 60% del libro son profecías, pero también es un libro histórico.
Este libro más o menos anda ahí por el año 600 antes de Cristo. Usted tiene que entender que hay veces en el mundo pasan muchas cosas. Y usted debe saber qué pasó en el mundo en el año 600. Bueno, yo quiero decirle las noticias de la época 600 años antes de Jesucristo. Ahora vimos un video que nos hizo llorar, supongo que a todos, de ver cómo tratan en la India a los que sirven a Dios y creen en Jesucristo, cómo los matan en público a patadas y a leñazos. Eso está sucediendo hoy, pero tal vez usted no tiene una imagen clara, que yo le dije que la Iglesia Universal ha asesinado 50 millones de miembros de la iglesia local en un periodo de 1200 años, lo que significa 4 millones de muertos por año. Hoy día sigue pasando, pero en menor escala, pero sigue pasando. Esa sangre sigue derramándose, gota por el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por el nombre de Jesucristo, por la fe del Evangelio y por la palabra de Dios. Todavía los hay, pero no están en Costa Rica, están en la India, en China, en los países árabes, en Rusia, en otro lado. Aquí no. Aquí, si nosotros tuviéramos que dar la vida por Cristo, le aseguro que todos blasfemaríamos a Cristo. Bueno, no sé si habrá alguien que tenga suficiente carácter para afrontar un martirio. Pero como usted lo ve, Dios nos ha bendecido con libertad, con iglesia local, con un sinnúmero de bendiciones materiales. En la India la gente es flaca porque no tiene comida, comen una vez por día. En la India la gente vive rodeada de demonios y de ídolos abominables. En la India hay un ídolo por día, a veces hay 2 por día. La India es un país en tinieblas, pero hay algunos cristianos. En el año 600, ¿qué pasó en la India? Bueno, en la India, en el año 600, el príncipe Gautama Buda dejó su posición de príncipe y futuro rey y se entregó al budismo. Él propagó e hizo el budismo famoso en todo el oriente. En el año 600 en la India todo el mundo era budista. Y lo más espiritual que la India ha sacado para la humanidad es el sexo. Eso es lo más espiritual, de ahí no han pasado. Ellos escribieron el Kama Sutra, es lo más espiritual que han hecho. En China, Confucio, para el año 600, había logrado diseminar su instrucción moral en toda China, y todos los chinos eran seguidores de la moral de Confucio. Una moral que enseñaba cómo se vive en el matrimonio y cómo se vive en familia. Y los chinos asumieron las enseñanzas de Buda para el año 600. Para el año 600 Jeremías era profeta en Israel y había naciones que se volvieron potencias. Estamos hablando de Egipto, Asiria y Babilonia. Pero para este año sucedió algo. Egipto decayó, Asiria y Egipto se aliaron y pelearon contra Babilonia en el valle de Carquemis, y Babilonia ganó y se convirtió en el primer imperio mundial. Para esa época el emperador de Babilonia arrasó Jerusalén y la convirtió en escombros. No quedó piedra sobre piedra, se robó todo el oro que había en el templo y toda la riqueza que Dios le había dado a los judíos. Ese era el panorama de noticias en todo el mundo
en la época de Jeremías. Jeremías era un profeta desde niño. Desde niño Dios le dijo: vea, yo le toco la boca y usted va a hablar mis palabras. Jeremías era un hombre que tuvo un ministerio larguísimo, porque él profetizó desde niño hasta la muerte. Pero él tuvo un ministerio desdichado porque nadie le creía. O mejor dicho, todo el mundo lo rechazaba, su familia, amigos, conocidos y toda la nación de Judá, y los poquitos que habían quedado de Israel, que ya Israel no existía como una nación, sino que era un remanente que habían dejado ahí y se había mezclado con otros pueblos. Esa era la realidad. Jeremías empezó a profetizar durante el reino de Josías. Josías fue el último rey bueno de Judá. Judá tuvo 19 reyes. De esos reyes, el último rey bueno fue Josías. Josías ordenó, cuando tenía 16 años, que todo el pueblo quebrara los ídolos, de la índole y clase que fueran. Y todo el pueblo se levantó y quebró los ídolos. Todo lugar de culto pagano se eliminó. Josías sacó del templo de Dios la prostitución de hombre con hombre, porque ya se practicaba en el templo de Dios la prostitución homosexual. Él la sacó y la tiró a la calle. Sacó también la prostitución de hombre con mujer en el templo, porque ya se había introducido, para que usted vea la condición moral del pueblo en esa época. Josías mandó la prostitución a la calle, no al templo. Y Josías logró que su corazón se volviera hacia Dios y que todo el pueblo lo siguiera. ¿Cómo sabemos que el corazón de Josías se volvió a Dios? Lo sabemos por la billetera. La billetera es la que indica si alguien se vuelve a Dios o no se vuelve. Porque si usted, todo para mí, o si usted da. Esa es la diferencia. Josías hizo una donación de 33,000 cabezas de ganado para que todo el pueblo dejara de trabajar y por una semana entera se dedicaran a adorar a Jehová. Josías entregó 33,000 cabezas de ganado. Usted dirá, bueno, ¿cuánto es eso? Para que usted tenga, digamos, una idea de valor presente, más o menos son entre 3 y 5 millones por la cabeza de ganado, según como esté de pesadito, y la calidad de la carne y la alimentación que tuvo. Ahorita no sabemos cuánto es eso, pero 33,000 cabezas de ganado es algo que si usted lo tuviera, usted no lo da. Mentira, no lo da. Tal vez daría una cabeza, no sé cuánto daría, pero usted no va a dar 33,000 cabezas de ganado. Josías era un hombre que Dios le cambió el corazón. Un niño que a los 8 años fue rey y que pudo hacer esto, desprenderse de 33,000 cabezas de ganado y lograr que el pueblo estuviera una semana sin trabajar, comiendo ese ganado para adorar a Dios. Y él logró hacer una semana de Pascua, la Pascua cae en Semana Santa, igual que aquí ahora, y él logró hacer una Semana Santa gloriosa, única, como nunca se ha hecho en toda la historia de Israel. Una Pascua a la cual todo el pueblo llegó, bueno, algunos motivados porque la comida era gratis, era carne de la mejor, carne de rey. La carne de rey es la mejor carne. No era carne de la carnicería de aquí, es una carne que vale, digamos, 25,000 pesos el kilo, para que usted tenga una idea. Eso fue lo que donó Josías, donó lo mejor. Entonces aquí vemos que Josías logró avivar todo el pueblo y él tenía 5 hijos que compartieron con él ese avivamiento. Y eso sí, esos 5 hijos, 4 de ellos fueron reyes.
y uno no. Pero los 5 hijos eran malos, eran hijos del diablo, no eran hijos de Dios. Y la influencia de Josías sobre ellos no les ayudó, sino que ellos en el corazón estaban ahí en el avivamiento, pero el corazón de ellos estaba en el pecado. El pecado endurece el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace más fácil seguir pecando y produce un espíritu de desprecio hacia Dios y al derecho que Dios tiene de juzgarme. ¿Cuántos creen que Dios tiene derecho de juzgarme? Amén. Dios tiene derecho de juzgar a cualquiera, pero yo por el pecado desprecio ese derecho. Y el tema de hoy es eso, el derecho de Dios de juzgar. ¿Tenía derecho Dios de juzgar al mundo? Claro que sí, Él lo hizo, es de Él. ¿Tiene derecho de juzgar una nación? Claro que sí. Él creó las naciones. ¿Tiene derecho de juzgar a Israel? Claro que sí. Él escogió a Israel para que fuera su pueblo. ¿Tiene derecho de juzgar a Judá? Claro que sí. Dios es el más grande maestro de todos los maestros, el más grande pedagogo, el que mejor enseña. Y a veces Dios enseña a garrotazo limpio. Es una pedagogía buenísima. Dios quería que Judá viera que con el castigo de Israel, Judá tenía que arrepentirse, porque tenía que razonar: si Dios castigó a Israel, me va a hacer lo mismo a mí. Eso es algo que usted tiene que entender. Si Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, y si castigó al mundo antiguo, también te va a castigar a ti. Y si no, tendría que hincarse y pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, y pedirle perdón a 300 millones de personas que ahogó en el diluvio. 300 millones de seres humanos fueron ahogados sin ninguna misericordia, en lodo. Fueron ahogados 300 millones de almas desechados por Dios. Ciudades como Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, Adma y Zeboim, fueron quemadas sin misericordia. Solo Lot halló misericordia con su familia y perdió la señora de camino. Esto es lo que Jeremías le tocó: empezar a profetizar en un avivamiento. Jeremías empezó a alentar el avivamiento y a profetizar que el avivamiento estaba bien y que había que seguir ese avivamiento. Y entonces el rey Josías, alentado por la profecía de Jeremías, expandió el avivamiento y lo llevó a Israel, una población que ya había sido castigada por Dios. Josías fue a Israel, habló con la gente y les dijo: los invito a hacer una Pascua, yo pago toda la comida, vengan. Y los de Israel fueron a esa Pascua y sintieron un avivamiento. Se arrepintieron de sus idolatrías y ofrecieron hacer un propósito de enmienda y cambiar y servir al Dios único y al Dios verdadero. Jeremías gritaba: ¡vuelvan a Dios! ¡Volveos! Y el rey llegaba y les decía: vuelvan a Dios, vengan, toda una semana vamos de Pascua. Y aquella población que estaba abandonada espiritualmente vino a escuchar la palabra de Dios. En los días del rey Josías sucedió algo milagroso. En la piedra angular del templo encontraron un libro, y en ese libro estaba la Biblia que se conocía en ese momento, principalmente los libros de Moisés.
El rey escuchó el libro y se quebró, como se quebró ahora Ricardo, se quebró a llorar. Y el rey empezó a llorar y se quebró. Y él hizo quebrarse al corazón de todo el pueblo porque dijo, aquí ya Dios había dicho que si no adorábamos a Dios y adorábamos a los ídolos, nos iba a pasar un juicio terrible. Vamos a perder la familia, vamos a perder la salud, vamos a perder la comida, vamos a perder la libertad, vamos a perder y vamos a terminar como esclavos. Ya Moisés lo había dicho en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, la advertencia solemne de Dios de que una traición infiel a Dios acarrearía la carestía total de todo bienestar, al extremo que al no haber comida, las personas se comerían el brazo, totalmente locas. Las mujeres se comerían sus hijos. Y del hambre y la necesidad y la miseria, ni siquiera serían capaces de compartir con el marido un cabo de hijo, sino que se lo comerían a escondidas. La condición llegaría a ser de carestía total. El clima se volvería un enemigo. Y lo que es peor, llegaría del norte un ejército más fuerte, más numeroso, más poderoso, y los dominaría y los esclavizaría. Esto estaba profetizado por Moisés. ¿Cuántos creen que Moisés es un profeta? Amén. Pero esto venía comunicándose de boca en boca. Sin embargo, la gente traicionó a Dios. Y ahora Jeremías se levanta para decirles, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Pero ¿qué pasa? Que de toda la gente que oía, aparentemente todos entraron en avivamiento. Pero el rey Josías cometió un error, como le puede pasar a cualquiera. Errar es de humanos, ¿verdad? O mejor dicho, todos somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Pero muchos dicen, como todos somos pecadores, yo me dedico a pecar. ¿Es un pensamiento inteligente y racional? No. Eso es una idiotez idiota. Para que usted lo entienda. Si usted hace eso, el corazón se le va a endurecer y el siguiente pecado va a ser más fácil. Yo una vez hablaba con un asesino que vivía aquí al frente. Y él me contaba que lo más difícil fue matar el primero, pero que cuando ya vas por 100 es muy fácil. Ya no importa, ya no hay misericordia, no hay culpa. El hombre vivía como un indigente al frente, era parte del ejército de El Salvador, de la guerrilla. Y él vivió la guerra en El Salvador y tuvo que matar a mucha gente. Y el corazón de él está endurecido por eso. No volvió a matar en Costa Rica, pero es un asesino, una persona que ha matado a mucha gente. Tuvo que pasar por esa experiencia. Yo conocí un pastor, Nica, que había matado más de 1000 personas. A él lo mandaban a matar a la gente y le decían dónde estaban y caían de noche y los acribillaban a metralla. Y un día él se hincó y dijo, no, yo no voy a seguir haciendo esto que estoy haciendo. Que soy yo, un asesino. Y se convirtió y ahora es un pastor en Nicaragua. Y yo le ayudé hablando, sacándole las dudas y todo eso. Y lo que él contaba fue de uno por doña Vina, ¿verdad? Mejor no oír eso porque son cosas terribles que el ser humano puede hacer. Y cualquiera de nosotros las puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Sí. Bueno. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Aquí Dios por medio de Jeremías se suelta una profecía y le dice a Judá y a Israel en ese avivamiento. Cuando todos estaban felices comiéndose la carne del rey, primer vez en su vida que comían bueno, y todos estaban alabando y adorando, y todos estaban avivados, Dios llega
y les dice, vean, yo les ofrezco que en el futuro yo les voy a conceder algo. Yo les voy a conceder la mejor tierra del mundo. Ustedes van a tener lo mejor, el mejor país del mundo. Además, ustedes en el futuro van a tener la bendición de que Judá e Israel se van a volver a juntar en una sola nación. Y en el futuro yo les voy a conceder que en vez de tener el lugar santísimo y la cajita donde estaba Dios, ustedes van a tener a Jesucristo mismo en persona. Y yo les voy a conceder algo mejor. Todas las naciones van a venir a Jerusalén a adorar. Esas son profecías de Jeremías que no se han cumplido, pero que se van a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí dice que Costa Rica un día va a ir a Jerusalén, toda la gente que sea costarricense, y van a ir a Jerusalén a adorar a Jesucristo. Aquí lo dice, lo profetizó Jeremías. ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir? Amén. Pero ahorita no, usted no ve que ahorita se adore a Jesucristo en Costa Rica, solamente los hijos de Dios adoran a Jesucristo, los demás no, adoran a la Virgen de los Ángeles. Esto va a pasar en un futuro, ahorita no está pasando. Pasa en tu corazón, pero no pasa en la nación de Costa Rica. El presidente Solís apenas quedó, él no en ningún momento dijo, yo voy a glorificar a Jesucristo, a pesar de que tenía un pastor de consejeros. Él de pronto sintió y empezó a complacer a las minorías y a todo el mundo. Lo primero que hizo fue poner una bandera para los gays y fomentar el matrimonio gay y ofrecer beneficios para la conducta del pecado. Entonces, como usted lo ve, el hombre no tiene, espiritual no tiene nada. Carnal puede tener mucho, pero espiritual no. Entonces, además Dios dice algo. Vea, va a pasar algo. Toda la gente me va a llamar Padre mío. Pero esta palabra Padre mío, ¿cuántos creen que Dios es Padre? Amén. Mejor amén. Amén. ¿Usted cómo llama usted a Dios? ¿Padre? Pues aquí dice que la gente va a llamar a Dios Papaíto. Papaíto es una palabra aramea, es el idioma de los babilonios, un idioma que los judíos aprendieron a hablar por obligación del imperio. Y es el idioma que mejor expresa la relación de un hijo con su padre, cuando le dice papaíto, o sea, más o menos, Abba, Padre. Esa expresión es única, es de un hijo que expresa su amor y devoción y respeto y admiración a su padre. Pero eso solo sucede cuando el hijo está pequeño. Ya una vez que crece ya no es papaíto, sino viejo tonto. ¿Verdad? Pero esa es la ilustración que Dios pone. Llegará un día en que todo el mundo me va a llamar papaíto. ¿Cuándo es ese día? Yo no lo veo. En la India están matando a los cristianos. El grupo ISIS degolló toda la gente que sea cristiana. ISIS le dice, maldiga a Cristo, los degüello. Es un grupo implacable. Por todo lado, en Arabia Saudita no se puede mencionar a Cristo, lo meten 30 años, cadena perpetua. O sea, los musulmanes no quieren saber nada de Cristo. Los hindúes tampoco, ni los chinos. Hay muchas poblaciones hostiles completamente hoy día a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Pero aquí Jeremías se abre el avivamiento de Josías y les dice, así dice el Señor, un día todas las naciones, Judá e Israel se van a juntar y todos los países del mundo me van a llamar papaíto. Y ahí todo el mundo oyó eso y se quedó con la boca abierta. Y dice, ¿qué es eso? Ni nosotros lo llamamos papaíto, ni sabíamos que se llamaba padre. ¿Cuándo le vamos a decir papaíto? Pues eso sucederá en el milenio. Eso va a suceder. Jeremías lo profetizó.
Es parte de lo que Él profetizó. Va a haber un milenio, va a haber un tiempo diferente al tiempo de ahora, donde no va a haber democracia, no va a haber elecciones, va a haber una dictadura y el dictador es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en esos días, dice el Señor, Israel tendrá la mejor tierra. La lluvia que caiga en Israel va a ser tan exacta que va a tener la mejor cosecha del mundo. Las mejores flores del mundo van a estar en Israel. En el mar de Galilea van a haber 158 tipos de pescado comestible. El mar de Galilea va a estar lleno de pescado. Con solo que un pescador entre, sale lleno. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Eso está profetizado por Jeremías. Para que usted lo entienda, hermano. Dios lo que le ofrece aquí a Israel y a Judá, Israel ya castigado con un remanente de pobres, y Judá a 20 años del castigo final, se les advierte: vuelvan. Mire, yo puedo hacer que se sane la enfermedad, yo puedo hacer que se sane la cosecha, yo puedo cambiar esto con solo decir una palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Para qué busca a Baal o a Moloch? Dioses que no pueden hacer nada y que le van a traer la maldición. Y están viviendo en maldición porque han adorado a Baal y a Moloch. Razone, por lo que más quiero, le ruego que piense. Es el grito del profeta. Traidores, traicionaron a Dios, pero no importa, Dios, si ustedes vuelven, Dios los recibe. ¿Cuánto lo creen? Sí, amén. Jesús dijo: el que a mí viene, de ningún modo lo echo afuera. Los brazos de Cristo están abiertos en cruz de Calvario, invitando a todos: venid a mí y sed salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta profecía nos dice que un día, en el futuro, todas las personas y todas las naciones se van a reunir a hacer culto en Jerusalén, estando presente Cristo. Y ya no van a preguntar: ¿dónde está la cajita? ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde está el lugar santísimo? No, no, no. No van a preguntar eso. Van a decir: ¿dónde está Cristo? Queremos verlo. Queremos saludarlo. Queremos hablar con Él. Queremos adorarlo. Y todas las naciones van a llevar ofrendas de lo mejor a Jesucristo. Y cuando eso suceda, nosotros vamos a estar ahí. Vamos a estar como reyes del mundo. Jesucristo va a dividir el mundo en pequeños reinos. Y nosotros, la iglesia, vamos a ser los reyes. Usted va a estar como rey. ¿Cuánto alma le van a dar y cuánto territorio le van a dar? Depende de lo que ahora sirva a Jesucristo. Si usted es un inútil ahora, en el milenio, usted será ayudante de inútil. Pero si usted ahora sirve a Jesucristo, en el milenio le van a dar una posición, entre más sirve, más territorio y más alma. Y usted va a ser el rey de ese territorio y todo el mundo tiene que hacer lo que usted dice. Y usted los puede obligar. Bueno, les voy a hablar como Fidel Castro, que Fidel Castro escribió o pronunció 20,000 discursos. Así va a ser el milenio. Usted va a ser Fidel Castro. Y discursos de 12 horas, no como aquí en el culto, que son discursos a veces de 1 hora, son pasados, porque lo correcto es media hora. Pero Fidel Castro hace discursos de 12 horas, tiene el récord Guinness. En el milenio usted puede imponer esos récords y pasarlos, y decirles: señores, se quedan oyéndome todo el día y toda la noche, porque usted va a ser el rey, y tienen que escucharlo, y es por el bien espiritual de ellos. En este momento usted no puede hacer eso, aunque usted es un rey en potencia, un príncipe, y va a ser rey en el milenio. Ahorita usted no puede ejercer
ese dominio, que puede hacerlo en el milenio para que usted gane millones de almas. Nosotros en el milenio vamos a ganar más almas que ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Dios anhela el retorno del pueblo traidor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. Dios ama locamente aún a los traidores. Ama a los que llamó, que son los judíos, los israelitas. Por eso Dios anhela el retorno de Israel, porque ese día que fueron los de Israel a la Pascua de Josías, ese día sucedió algo que no se había sucedido desde los días del rey Salomón, que los judíos y los israelitas se reunieran a hacer culto en el templo de Dios. Eso nunca había pasado. Por eso se dice que la Pascua de Josías es mayor que todas las Pascuas, porque logró un avivamiento increíble que no se pensaba, donde hasta los israelitas y los samaritanos fueron a la Pascua. Claro, usted dirá, ¿y cómo no? Si iban a comer carne de rey. Pues para que usted lo sepa, la verdad es que esta gente no era sincera. Ellos fueron a la Pascua para comer carne de rey, pero su corazón no estaba entregado a Dios. El rey Josías cometió un error grave. Él, asustado por ver el conflicto que había entre Babilonia, Asiria y Egipto, no confió en Dios, y asustado por esas potencias cometió el error de aliarse con una de ellas. Y en esa alianza él fue obligado a ir a pelear contra el faraón Neco, o Necao, como usted quiera decirlo. El faraón Neco le dijo a Josías: Josías, no se meta conmigo porque yo vengo de parte de Dios. Yo no vengo a pelear con Jerusalén ni con el rey Josías, aléjese de mí. Pero Josías metió cabeza. Como usted y yo también podemos cometer un error. Josías se unió en yugo desigual con un impío. Al ir a pelear con el faraón Neco, él estaba respondiendo a una alianza. Él se alió con el diablo, para que usted lo entienda. Yugo desigual es aliarse con una persona endemoniada. Pablo en Corintios dice: no se alíen en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos, porque ¿qué tiene que ver Belial y Cristo? Josías se alió con Belial, para que usted lo entienda, y eso le costó la vida, pena de muerte por un pecado. ¿Cuántos creen que Dios puede castigar con la muerte un pecado? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Josías cometió un grave error. Ese momento él se llenó de miedo, no consultó a Dios, no consultó a Jeremías, no consultó al profeta, y él se confundió y cometió un error político, y eso le costó la vida. Inmediatamente con la muerte de Josías, todo el pueblo volvió a buscar los ídolos quebrados y empezaron a pegarlos con goma. Y el culto a los dioses paganos volvió de inmediato. Todo el pueblo, aún los hijos de Josías, se fueron a adorar otra vez a los ídolos. Jeremías entonces levanta la voz profética, eso se va a ver en el resto del libro, advirtiendo solemnemente que el castigo venía, el juicio venía, que era inevitable, que ya no había postergación, que iba a suceder lo que habló Moisés. Pero hermano, seamos honestos, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Que el pecado lo embrutece. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Vivir en la plenitud del Espíritu.
El cristiano debe hacer algo. Si peca, confiese su pecado. Al confesarlo, lo está echando de su vida. Pero inmediatamente aprópiese de lo que Jesús ganó en la cruz. El Espíritu Santo está en usted y no se va a ir de usted. Y Él puede traerle todo lo que usted necesite para que tenga plenitud de vida espiritual. Pero usted debe pedirlo por fe y en oración. Usted debe pedir el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, las antorchas del Espíritu, los atributos del carácter. Usted debe pedir las funciones del Espíritu. Usted debe aprovechar la plenitud del Espíritu. Pero la plenitud del Espíritu se pierde con un solo pecado y se recupera con una humillante confesión. Esa es la situación que el cristiano actual tiene. La opción de vivir en la plenitud del Espíritu, la opción de vivir en la miseria de la carne. La opción del cristiano es clarísima. ¿Qué pasó en los días del capítulo 3? Son los días del avivamiento de Josías. Días en que Dios soltó profecías de esperanza, anuncios de lo que va a suceder en el milenio. Y un grupito de judíos vino realmente a convertirse. Un grupito de israelitas vino realmente a convertirse. ¿Qué pasó con este grupito? Obedientemente, siguiendo la voz profética de Jeremías, se entregaron a Babilonia para ser llevados como esclavos. Eso fue lo que la voz profética indicó. Todos los que estén con Dios, entréguense a Babilonia, y si no, serán muertos. Ese grupito que encontró en esa Pascua el avivamiento real, un pequeño remanente, fue a terminar en Babilonia. Allá ellos prosperaron, mantuvieron y crecieron la fe, para luego ellos y sus hijos volver a reconstruir el templo, a reconstruir la fe y a reconstruir el Estado de Israel en 1948, 14 de mayo 1948, el Estado de Israel volvió a ser una nación. Y Jeremías profetizó que arrancando el milenio, todos los judíos de todas las tribus van a ser otra vez una sola nación. Y yo quiero terminar con esto. Dios les ofreció, vea, ahorita ustedes la lluvia les cae al revés. Tienen, como dicen aquí en Cartago, el santo vuelto. Aquí dice, tengo el santo vuelto cuando nada te sale bien. Y entonces la gente busca una imagen, o va a la basílica, o coge agua bendita de la Virgen. Pero aquí Dios les dijo, vean, dejen los ídolos, vengan a mí y yo los sano. Amén. Sano enfermedades, sano la tierra. Yo sano todo. Amén. Okay, ¿qué sería para nosotros esto? Bueno, que usted lea la Biblia cada día más. Eso es avivamiento. Que usted ore cada día más. ¿Cuánto ora usted en relación a hace 10 años? ¿Cuánto ora usted? Yo empecé orando 1 minuto porque no aguantaba más, no soportaba. Recién convertido. Oraba 1 minuto y ya el otro día oraba 2 minutos. Y así fui creciendo hasta que ahora puedo orar unas 10 horas por día. Eso lo hace uno andando por todos lados. Yo ando así, ando orando en la mente o hablando. A veces me pongo a orar para que la gente diga, mira, está hablando solo. ¿Ven? Porque esto es increíble. Poder hablar con Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es increíble. Y esto es avivamiento. Aquel grupito de personas que Josías logró avivar, que parecía todo el pueblo, pero no eran sinceros, los verdaderos avivados se entregaron al rey de Babilonia y fueron llevados allá
y allá encontraron que Daniel ya estaba ahí y tenía el billete para comprarlos de esclavos, los liberó y les dio trabajo. Daniel en Babilonia, el benefactor de todos los judíos, el hombre más rico del mundo, Daniel en Babilonia. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer esto? Amén. Ahora yo quiero decirles algo. ¿Cuál es en la actualidad el país más rico en este momento de todo el mundo? Bueno, no sé si usted lo sabe, pero el país más rico ahorita es Israel. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así? Si Estados Unidos tiene 300 billones de dólares en bienes. Bueno, yo quiero decirles algo. ¿Usted han oído del Mar Muerto? ¿Conoce, han visto en televisión el Mar Muerto? El Mar Muerto es un mar lleno de tanta sal que la gente se mete ahí y no se hunde, flota. En ese lugar, en el Mar Muerto, hay 40.000 millones de toneladas de sulfato de potasio, sulfato de magnesio y sulfato de sodio. Para que usted lo entienda, el valor presente y futuro de esa bodega de sulfatos excede los 300 billones de dólares. O sea que solo esa reserva de sulfato de potasio, sulfato de sodio y sulfato de magnesio alcanza para comprar todo Estados Unidos con todo lo que tienen adentro: casas, perros, oro, todo, las cosechas, la tierra, todo. Para que usted entienda cómo Dios puede bendecir. Los judíos ni siquiera han tocado un kilo de esa riqueza, porque están esperando que se le acabe a todo el mundo y no haya sulfato de potasio para venderlo más caro que el oro. Porque sin sulfato de potasio ninguna cosecha sirve. Sin sulfato de sodio y sulfato de magnesio nada sirve, no se puede sembrar. Todo el mundo se muere de hambre. Los judíos ahora son avaros, egoístas, egocéntricos, amadores de la riqueza y sienten que la riqueza les da seguridad. Y Dios dice, para que vean que yo los puedo bendecir, ahí les dejo eso en el Mar Muerto. Y los filisteos, los árabes, los palestinos estuvieron ahí viviendo cientos de años y no hubo un solo cerebro filisteo que pensara que en el Mar Muerto había esa riqueza. Ningún árabe se dio cuenta. Ahí estaba el tesoro y ningún palestino se dio cuenta. Inglaterra estuvo dominando ese territorio y no se dieron cuenta que ahí estaba ese depósito. Nadie se dio cuenta porque Dios veló todo el mundo y ahora eso es propiedad de la nación de Israel. Y eso los convierte en la nación más rica de todo el planeta. Sin añadir los inventos que ellos están haciendo y otras fuentes de recursos que Dios les dejó ahí, que ellos están descubriendo. Pero hermanos, todo eso aparentemente va a quedar para el milenio, porque en este momento, si los judíos se les ocurre cobrar a $5,000 el kilo de sulfato de potasio, estamos a 20 años de que tienen que decirle que sí.